¿Qué es el nacionalismo? ¿En qué consta esta doctrina política? ¿Es bueno? ¿Es perjudicial? ¿Ha traído problemas? ¿Puede ser conveniente para el devenir político de algunas naciones? Todo esto lo vamos a analizar y te lo voy a explicar en este programa que viene a continuación. Prepárate que te voy a hacer pensar. Bienvenidos a Producciones Crislam. En este programa voy a tratar el tema del nacionalismo con su origen, sus tipos y sus características. Es una primera aproximación a este asunto que tiene mucho contenido, mucha trascendencia y su surgimiento en una determinada época tiene todavía sus consecuencias tanto positivas como negativas. Les voy a dar una aproximación y explicación sintética y detallada sobre este fenómeno que resultó ser constructivo en sus inicios, pero que después se tornó altamente destructivo y que, con una forma contemporánea, sigue subsistiendo a día de hoy. ¿Es bueno? ¿Es malo? Yo os lo explico y que cada uno saque sus conclusiones actualizadas a hoy. Adelanto spoiler. Habrá secuelas de este programa con una serie de capítulos relacionados con este asunto. No te los pierdas, te van a molar. Y para no enrollarme más, empezamos. Lo primero que hay que tener en cuenta es la definición de nacionalismo. Ideología o movimiento, tanto social como político, que enardece o ensalza a una identidad nacional, nación o Estado, creando un sentimiento de pertenencia e identificación en todo su conjunto y que políticamente puede tener objetivos soberanistas, unificadores o imperialistas. Dicha esta explicación, resalto para próximos programas. Nacionalismo sin objetivo claramente definido, nacionalismo que no vale para nada, ni es serio tampoco. Otro punto importante para comprender la definición del nacionalismo es que este surge en los albores de la edad contemporánea, es decir, en la época de la Revolución Industrial y la Revolución Burguesa, que van cogidas de la mano de la Revolución Política Liberal y en las décadas de los grandes imperios y la independencia de los países del continente americano. Entre los mejores que han analizado y explicado este fenómeno nos encontramos a Benedict Anderson, Eric Hobsbawm y Ernest Giller. Estos tres coinciden en la creación artificial de una identidad nacional en la que las personas comparten una identidad, una historia y una cultura en común. Pero Giller, ahondando más en su obra Naciones y Nacionalismo, dice que el nacionalismo surge a la par que las otras revoluciones nombradas y que es necesario para dar forma a esos nuevos modelos políticos, económicos y sociales. El origen del nacionalismo proviene del romanticismo alemán del siglo XVIII y XIX con teóricos como Herder y Fichte, en su obra Discursos a la nación alemana. Este primer espíritu romántico nacionalista tiene su base en lo cultural, la lengua en común, la literatura, los mitos y las costumbres que son propias del pueblo alemán y que son identificadas por todos estos aspectos. Herder, en su teoría nacionalista, busca el espíritu del pueblo, la Volksgeist, que sirve como base para proyectos futuros. Esta explicación del origen nos da pie a definir el concepto nación, algo polémico hoy en día. ¿Qué es una nación? Por una parte tenemos el concepto romántico alemán, citado anteriormente, que está basado únicamente en lo cultural. Hoy en día existen muchas naciones apoyadas en este concepto. El concepto nación evoluciona con Ernest Renan y su obra de 1882, ¿Qué es una nación? En este discurso, el filólogo francés argumentó que nación
Es una comunidad espiritual basada en un pasado compartido y un deseo común de vivir juntos en el futuro. Es decir, apela a la diversidad cultural de un Estado, pero que debido a un pasado de convivencia se quiere seguir en los mismos límites territoriales con un proyecto en común. Con estas dos bases sobre la mesa, el concepto sigue vigente y bastante sintetizado. Por lo tanto, que cada uno se busque su respuesta. ¿Cómo llega a surgir el nacionalismo? Esto se produce debido tanto a la atomización como a la sumisión de varios territorios. Ejemplo del primer caso. Alemania e Italia, que tienen sus territorios no unificados. Ejemplo de naciones sometidas. Todos los pueblos ocupados por los grandes imperios, como pueden ser polacos, eslovacos, checos, húngaros, croatas, serbios, búlgaros y griegos al Imperio Otomano, y varios imperios más. Irlandeses también sometidos al Reino Unido, y toda la amalgama de pueblos dominados por el Imperio ruso, austrohúngaro y alemán, por no nombrar otros casos similares en otros puntos del planeta. Todos los nombrados y aludidos buscaron un pasado en común, una gloria ancestral de su pueblo, unos componentes culturales e intelectuales que unifiquen y un sentimiento que les dé una identidad que les lleve a tener su estado libre y soberano. Naturalmente lo consiguieron, y aquí les pongo unos mapas territoriales del antes y después de Europa que demuestran el importante papel del nacionalismo en la historia. Voy a resaltar algunos aspectos en este punto de forma muy sintética. Lo primero que hay que tener en cuenta es el concepto de soberanía nacional, término que surge con la Revolución Liberal y que gira alrededor del concepto del ciudadano. Ojo, del ciudadano. En resumen, una nación está compuesta por ciudadanos que se cohesionan y hacen proyectar ese Estado-nación. El concepto anterior al de ciudadano es el de súbdito, de un rey en concreto, en una época anterior a las revoluciones en la que los designios del reino están ligados al buen o mal hacer de un monarca o familia real en concreto. Por lo tanto, la nación es un conjunto de ciudadanos de un país que ejercen la soberanía sobre este, no un rey. Ese es el antiguo régimen, anterior a las revoluciones citadas. Otras características son la identidad cultural, en la que la historia juega un papel primordial junto con la educación, soberanía y derecho a tener un Estado propio, solidaridad y cohesión social, defensa de intereses nacionales, con políticas apropiadas para ello, y la más polémica, que es el sentimiento de superioridad, exaltando la cultura propia, promovida desde la educación y los mass media, y que puede ser excluyente para muchos componentes sociales y provocar multitud de casus belli, es decir, motivos de guerra. Hay que destacar varias formas de nacionalismo para que tengamos presente cómo han repercutido a lo largo de la historia y de muchos países en particular. Primero, el primer ejemplo es el nacionalismo unificador, cuyos mejores ejemplos son las unificaciones de Italia y Alemania en el siglo XIX y que también pueden dar cabida a la creación de nuevos estados, sobre todo en el siglo citado, como es el caso del continente americano. Segundo, nacionalismo centrífugo, el típico de regiones que quieren separarse de la raíz a la que pertenecen, creando una región independiente, desgranándose de un país al que se estaba ligado. El mejor ejemplo fue la desintegración de Yugoslavia. Tercero, nacionalismo económico, que aboga por el proteccionismo para hacer consumir productos nacionales. Cuarto, nacionalismo cultural, ya citado y que tiene sus raíces en el romanticismo alemán. Quinto, nacionalismo religioso, caso de países islámicos y de la Irlanda católica. Sexto, nacionalismo popular o de izquierda,
basado en la justicia social, la soberanía popular, la autodeterminación y los frentes de liberación nacional que liberan a los oprimidos. Palestina o el Sinn Féin son, entre otros, algunos ejemplos de esto. Séptimo, nacionalismo liberal o cívico, con base liberal y de teóricos de la actual democracia, no excluyente y que apuestan por la convivencia. Este se suele dar en los principales países occidentales. Octavo, y por último, el nacionalismo banal, que es el típico de cuando juega la selección de fútbol de cada país. Desde los tiempos de Schopenhauer, pasando por Bertrand Russell o Einstein, por citar los de más renombre, todos coinciden en la misma crítica al nacionalismo. Su carácter excluyente, opresor de otras minorías, simplista y artificioso, dirigido a conmover el corazón de las masas y sobre todo violento, ya que no hay que olvidar los 2 episodios de conflictos mundiales provocados en gran parte por un nacionalismo desorbitado y llevado a su extremo más destructivo. Aunque también tiene sus cosas buenas. Muchos países de hoy en día existen gracias a ese mismo nacionalismo impulsor. ¿O solo trae problemas? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Puede seguir siendo útil? ¿O lo suyo es tener un buen sentimiento patriota y no un sentimiento exaltado nacionalista? Cada uno que se responda a sí mismo y si no tiene datos al respecto, que los busque. Por lo tanto, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete, dale like a la campanita, no se te van a caer los anillos y, como siempre, te lo digo y no te lo cuento. Hasta otra.